están? En esta ocasión vamos a resolver algunas preguntas típicas de los exámenes de INAH en Salud y MIR del tópico de la neonatología. Ahora, muchas gracias a todos ustedes por la preferencia y no se olviden de siempre seguirnos en nuestro Facebook, que está aquí, búsquenos con este nombre, Grupo Atlas Medical Students, y en esta ocasión vamos a intentar resolver algunas dudas sobre algunos conceptos básicos de la neonatología usando las preguntas que vienen usualmente en los exámenes tanto de NAM y examen MIR y de salud. En pocas preguntas tenemos, pero gracias a nuestros seguidores que nos han facilitado dichas preguntas para poder ser expuestas en esta charla. Así que vamos a empezar. La primera pregunta es del año 2008, el examen de NAM, que dice la siguiente: ¿qué edad gestacional tiene un recién nacido que presenta el pabellón totalmente incurvado, nódulo mamario de 10 milímetros, areola punteada con borde levantado, piel con descamación superficial y surcos plantares en más de la mitad de los pies? Bueno, enfocando la pregunta, básicamente nos están dando características físicas y nos piden la edad de recién nacido, pero no sabemos cómo hacerlo. Pero no se usa mucho, la respuesta es sencilla. ¿Y cómo la vamos a enfocar? De la siguiente manera. Existen dos parámetros importantes para evaluar la edad de un recién nacido. Uno son los parámetros ginecobstétricos y otros son los parámetros neonatales. Ahora, en esta ocasión tenemos que usar los parámetros neonatales, que son los siguientes. Tenemos exámenes que son netamente físicos y exámenes muy complejos que incluyen evaluación física y neurológica. Ahora, los exámenes físicos comprenden tres grandes tests, que son el test de Asher, el test de Capurro y el test de Parkin. Cabe resaltar que el test de Asher se usaba más o menos hace unos 10-15 años, pero se dejó de usar debido a que dicho test solamente me decía si el recién nacido era término, pretérmino o postérmino. No me decía la edad gestacional exacta del recién nacido. El Parkin tenía la misma deficiencia y el Capurro es el que se usa con mayor frecuencia en la mayoría de hospitales en nuestro medio. Ahora, los métodos de evaluación neurológica van a ser dos, pero principalmente el más usado es el test de Ballard, que es mayormente empleado en la mayoría de los hospitales de nuestro medio. Ahora, tenemos que recordar unas características antes de desarrollar la pregunta, como por ejemplo, ¿por qué usamos la evaluación para la edad gestacional de un recién nacido? Bueno, todos los tests van a medir características, ya sean somáticas o físicas y neurológicas, como ya ustedes lo han podido observar. Ahora, es importantísimo, ¿por qué? Porque hay que realizar este test en un recién nacido que esté tranquilo y estable. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque se dice que el test que evalúa tanto el parámetro físico como el parámetro neurológico es el examen ideal para establecer con mayor exactitud la edad gestacional de un recién nacido. Pero hay que resaltar lo siguiente: no le podemos realizar una evaluación neurológica a un recién nacido dentro de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque dentro de las primeras 24 horas se da un fenómeno conocido como periodo de adaptación. Es decir, el recién nacido que se encuentra normalmente en vida intrauterina, que obviamente no hace absolutamente casi nada, por no decir nada, ya que la mayoría de las funciones vitales las hace la placenta, al salir al medio externo de la vida extrauterina va a tener que sufrir grandes cambios fisiológicos para poder adaptarse a un medio que es totalmente hostil en comparación con el vientre materno. Estos periodos de adaptación se dividen en tres grandes grupos: el primer periodo de reactividad, el periodo de inhibición básicamente, y el segundo periodo de reactividad. Cabe resaltar que el periodo de inhibición también es conocido como periodo de poca respuesta. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el primer periodo de reactividad, que se da básicamente en los primeros 30 minutos, el recién nacido comienza a tener múltiples actividades. Que hay que resaltar que su frecuencia cardíaca está aumentada, presenta cierto aleteo nasal, cierta dificultad respiratoria, etc. Su tono muscular aumenta y se da una serie de cambios más. ¿Por qué? Porque se está adaptando a un medio totalmente hostil que es la vía extrauterina. Por lo tanto, no le podemos realizar la evaluación neurológica porque el recién nacido no está tranquilo. Por esa razón no evaluamos neurológicamente en las primeras 24 horas de vida, teniendo en cuenta el periodo de adaptación. En alguna literatura menciona que el examen completo ideal se tiene que realizar a las 24 y 48 horas del recién nacido. Generalmente se usa básicamente la evaluación neurológica cuando está a punto de ser dado de alta el chiquitín, pero nunca recuerden, los libros dicen entre las 24 y 48 horas es
lo ideal para realizar la evaluación física y neurológica. Por lo tanto, al recién nacido, en el mismo momento de nacimiento que se le hace las pruebas de parámetros físicos, principalmente el test de Capurro. A ver, acá nuestro amigo nos menciona lo que ya mencionamos hace unos segundos, que al momento de nacimiento solo hay que realizar evaluación física. Ahora, el test de Asher, como le dije hace un segundo, solo nos indica si es pretérmino o atérmino, pero no se utiliza en la actualidad debido a su imprecisión. Y obviamente la evaluación completa, que incluye tanto los parámetros físicos y neurológicos, van a ser lo que van a definir la edad gestacional. Ahora, ¿en qué consiste el test de Capurro que vamos a usar para resolver la pregunta del INAM 2008? Acá tenemos los parámetros que incluyen el test de Capurro. Como ustedes pueden observar aquí, son 5 parámetros. Por ejemplo, la forma del pabellón de la oreja, la glándula mamaria, el tamaño, la formación del pezón, las texturas de la piel y la cantidad de pliegues ubicados en las plantas de los pies. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Miren, ustedes observen aquí que en el pabellón auricular podemos hacer una inferencia. Mientras más incurvado se encuentre, el recién nacido se encuentra cercano a que sea a término, por decirlo así. La glándula mamaria, si es aproximadamente mayor a 10 milímetros, se considera un recién nacido ya maduro. Igual si el borde del pezón es levantado y el diámetro de la areola es mayor a 7.5, que sea a su vez punteada. 7.5 milímetros por si acaso. Y bueno, ustedes pueden notar aquí que mientras más características tengan, se le da un determinado puntaje. Entonces, el test de Capurro viene a ser la sumatoria de todos los puntajes que ustedes pueden ver aquí. A su vez, se le suma una constante que es 204 y a todo eso se le divide entre 7 y sale la edad del recién nacido, solamente usando parámetros físicos. Ahora, enfocándonos en la pregunta, decía pabellón totalmente incurvado, 24 puntos, la glándula mamaria, que era menor de 10 milímetros, o 10 también decía en la pregunta, decía también que la areola era punteada y tenía bordes levantados, decía que la piel tenía una discreta descamación superficial y surcos en más de la mitad anterior de la planta de los pies. Entonces sumamos aproximadamente, sería 24, 10, 15, 20 y 10 según los parámetros ya vistos aquí, y saldría como respuesta, ya usando la fórmula, sumándolo con 204 y todo eso sobre 7, saldría aproximadamente 40.4 semanas. En otras palabras, 40 semanas de vida. Entonces, ya tenemos la cantidad de semanas que tiene nuestro recién nacido, entonces tenemos que clasificarlo. En este caso sería un recién nacido a término. Ahora, ¿por qué digo esto? Acá tengo una clasificación usada por el Colegio de Perinatología del año 2011, que salió esta clasificación, y decía lo siguiente. Decía que un recién nacido a término es todo aquel recién nacido que nace entre la semana 37 y la semana 41. Un prematuro leve, de 35 a 36 semanas, un prematuro extremo, menor de 32 y moderado, 32 a 74. Y obviamente un postmaduro es todo recién nacido que nace igual o mayor a las 42 semanas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cada grupo etario va a tener ciertas patologías muy representativas que tenemos que tener en cuenta en el momento del nacimiento. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta? 40 semanas usando el test de Capurro. Listo. Segunda pregunta, que obviamente tiene que ver con el test de Capurro también. El test de Capurro para la edad gestacional no incluye. Ya hemos visto el test de Capurro hace unos segundos, por lo tanto ya ustedes deben saber cuál es la respuesta, que es ventana cuadrada, porque todo lo demás incluye el test de Capurro. Obviamente el chiquitín se pregunta aquí, el chiquitín no sabía que tenía una ventana cuadrada en su cuerpecito. Y tenemos que decir que el chiquitín no está mal, porque obviamente nadie tiene una ventana cuadrada en su cuerpo. Pero tenemos que preguntarnos de dónde sale esa ventana. Ahora, esa ventana es un parámetro que se usa en el test de Ballard, que dijimos hace un segundo, es el test que evalúa tanto parámetros físicos como neurológicos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque este test es el más usado, evalúa 12 variables, 6 variables físicas y 6 neuromusculares, y este test es importante porque ha sido modificado hace unos años. ¿Para qué? Para que este test sea empleado también en los recién nacidos que se encuentren dentro de la semana 23 a la semana 27. Es decir, la mayoría de esos recién nacidos son, de acuerdo a la clasificación de peso, extremadamente muy bajos pesos al nacer. Entonces se hizo la modificación del Ballard para poder evaluar también a este grupo etario. Ahora, este test de Ballard se ha demostrado que tiene una confiabilidad
muy importante, superando valores 0.7 para medir la confiabilidad en un estudio, un test. Se usan esos valores mayores a 0.7, el índice de confiabilidad, y obviamente va a facilitar la evaluación de todos los recién nacidos enfermos. Ahora, ¿qué parámetros van a incluir el test de Bala? Van a incluir, por ejemplo, la postura del recién nacido, la ventana cuadrada, que viene a ser la formación del ángulo entre la eminencia hipotenar y la parte anterior del antebrazo, la relación del brazo, el ángulo popliteo, el signo de la bufanda y la prueba talón-oído, que la podemos ver aquí. La prueba talón-oído, el ángulo popliteo. La ventana cuadrada viene a ser el ángulo formado entre, como dice acá, la eminencia hipotenar y la parte anterior del brazo. El examinador agarra la manito del recién nacido entre sus dedos índice y pulgar y la comienza a hacer flexión de la mano sobre el antebrazo. Y el ángulo formado uno lo llega a medir. Ahora, los parámetros físicos vienen a ser la piel, la presencia del lanugo, la superficie plantar, el tórax, los ojos y los oídos y los genitales externos. Para verlo con mayor detenimiento, aquí tenemos la postura, obviamente el recién nacido. Mientras más activo se encuentre el mismo y no esté tan tieso y sigue algo flexionado, como acá vemos, bueno, aquí está flexionado y está básicamente activo, no hay ningún problema, es un recién nacido que está en etapa madura. Obviamente acá la ventana cuadrada, que es el ángulo que dijimos formado entre la flexión del brazo sobre el antebrazo, en la cara anterior obviamente, y tenemos lo siguiente: si tenemos una presencia de un ángulo 0, quiere decir que la ventana cuadrada en este niño corresponde a un niño maduro. En cambio, si tenemos la presencia de ángulos mucho mayores de 90, nos puede estar indicando que el niño no está totalmente maduro o es muy maduro. Ahora, con respecto al signo de rebote de brazos, es lo siguiente: se le hace al niño la flexión del codo y por unos 5 o 10 segundos, ¿sí? Se le suelta para ver este signo. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Una vez de hacer la flexión del codo y soltamos al niño y el niño regresa a la posición, aquí tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Ustedes pueden observar aquí que el recién nacido va a comenzar a, mientras el rebote de brazos, sobre todo el rebote de brazos, sea menor de 90 grados, va a ser un recién nacido maduro. Seguimos acá con los parámetros de piel, que vienen a ser básicamente similares al test de Capurro. Ahora, la gran diferencia con el test de Capurro, que el Bala lo tiene, es la evaluación de los genitales. Y se observa mucho. ¿Por qué? Porque por ejemplo la presencia de genitales masculinos, sobre todo los testículos que estén colgantes y que estén dentro de las bodas escrotales, nos dan a entender de que hay maduración del recién nacido. Ahora, este parámetro de genitales es muy importante porque no lo tiene el Capurro, pero sí lo tenía el Asher. Ahora, ¿por qué es importante evaluar genitales, sobre todo en los varones? Porque generalmente se da casos de criptorquía y si no examinamos las bodas escrotales podemos dejar escapar el diagnóstico de criptorquía y obviamente sería algo perjudicial para el recién nacido. Igualmente también para la maduración femenina también se evalúa la presencia de labios y que estos estén adecuados para la edad gestacional. Por lo tanto, esa era la respuesta a por qué el chiquitín tenía ventana cuadrada. Ahora, tenemos otra pregunta, que es del recintado médico del año 99. ¿Cuál es un parámetro de maduración neuromuscular del test de Bala? Ya lo dijimos hace un segundo y por lo tanto la respuesta ¿cuál es? Caída de cabeza, que no tiene nada que ver con el Bala. Ahora, esta pregunta es del año 2004 del examen INAM y dice la siguiente: recién nacido a las 40 semanas cuyo peso al nacer se encuentra debajo del percentil 5 de la curva de crecimiento intrauterino en relación peso-edad gestacional. ¿Cómo clasificaría recién nacido según el percentil? Y acá tenemos las alternativas. Ahora, acá hay un pequeño problema, porque hemos visto en la primera pregunta que nos pide clasificación de recién nacido según la edad. Ahora nos están pidiendo según la clasificación según el peso. Ahora, vamos a tratar de ordenar un poquito esa situación. Ahora, ¿cómo clasificamos a un recién nacido? De la siguiente manera, por 3 formas: por edad gestacional, por el peso y por el percentil edad gestacional peso. Entonces tenemos que recordar esos 3 parámetros: edad gestacional, por el peso y por el percentil. Por edad gestacional, una clasificación simple, no era totalmente un poco compleja como la que vimos al inicio de la charla con el test de Capurro.
es la siguiente: todo recién nacido que nace menor a las 37 semanas es un recién nacido pretérmino, un a término entre la semana 37 y la semana 41 6 séptimos, y un posttérmino todo aquel recién nacido que nace igual o mayor a las 42 semanas. Ahora la clasificación según el peso, aquí me tienen que dar el peso expresado en gramos. Tenemos lo siguiente: tenemos un recién nacido que tiene muy bajo peso al nacer, que tiene un peso menor a 1500 gramos, un recién nacido con bajo peso, con un peso menor a 2500, y un recién nacido que tiene extremo muy bajo peso al nacer, con un peso menor a 1000 gramos. Ahora nos vamos al otro extremo, que tenemos a un macrosómico que es un peso mayor a 4 kilos. Ojo, nunca se olviden de esto: es un peso mayor a 4 kilos, no es un peso que sea igual a 4 kilos o 4000 gramos. ¿De acuerdo? Tiene que sobrepasar los 4000 gramos para ser considerado macrosómico. Ahora, con respecto al percentil de edad gestacional peso, tenemos 3 parámetros importantísimos. Por ejemplo, si es adecuado para la edad gestacional, que está dentro del percentil 10 y el percentil 90, pequeño para la edad gestacional por debajo del percentil 10, y grande para la edad gestacional, que está por encima del percentil 90. Ahora, ¿por qué es importante esto? Te tienen que decir en la pregunta el percentil para empezar. Nos dijeron que estaba por debajo del percentil 10, creo que el percentil 5 era el enunciado. Por lo tanto, la respuesta en este caso sería pequeño para la edad gestacional, y se acabó la pregunta. Pero tenemos que analizar los tres tipos de clasificación. ¿Por qué? Porque nos van a indicar qué posibles patologías puede tener mi recién nacido, o qué entidades me pueden condicionar a que un recién nacido nazca, ya sea adecuado, pequeño o grande para la gestacional. Y vamos a empezar. ¿En qué caso yo voy a tener recién nacidos que sean pequeños para la gestacional? Por ejemplo, en los hijos de madres toxémicas. Cabe llamarse madre toxémica toda madre que sufre de preeclampsia o eclampsia y que presentan y que obviamente dan a luz a un recién nacido. Ahora, ¿por qué estos niños son pequeños para la gestacional? Nosotros recordamos que la preeclampsia viene a ser uno de sus tantos mecanismos fisiopatológicos, una insuficiencia placentaria. Y si la placenta es insuficiente, le pasa poco nutrientes al chiquitín, y el chiquitín no se va a desarrollar adecuadamente, ya que le pasa poco oxígeno, pocos nutrientes, etcétera, y por lo tanto van a ser pequeñitos. Los hijos de madres fumadoras, igual en un principio, ya que la nicotina causa insuficiencia arterial y por lo tanto también puede causar insuficiencia placentaria. Está comprobado en algunos estudios que los hijos de madres fumadoras son mayormente pequeños para la gestacional versus los niños nacidos de madres no fumadoras. Ahora, los hijos de madres que presentan hemorragia en el tercer trimestre, y en particular de placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta. Por la misma razón, al haber una hemorragia en el tercer trimestre, va a haber una pérdida considerable de sangre en la madre y por lo tanto va a llegar menos cantidad de sangre a la placenta y por lo tanto menos nutrientes para el recién nacido. Así que tenemos que considerar ese antecedente gineco-obstétrico para poder darnos entender que el niñito puede nacer pequeño para edad gestacional. Obviamente la presencia de infecciones intrauterinas, como la presencia de TORCH, también nos condicionan a este tipo de recién nacidos. Ahora, ¿en qué caso yo ahora tengo lo contrario? O sea, tengo un gran desahora para edad gestacional. A la cabeza, nunca se olviden, los hijos de las madres diabéticas. ¿Por qué? Generalmente el hijo de la madre diabética presenta un hiperinsulinismo. Nosotros recordamos que la mayoría de las pacientes diabéticas presentan resistencia a insulina, por lo tanto presentan grandes cantidades de insulina en sangre, pero esa insulina no actúa porque el músculo no capta la insulina y por lo tanto no entra la glucosa. Esa insulina que está aumentada en sangre en la madre pasa por vía placentaria al recién nacido y obviamente la insulina es una sustancia anabólica, es decir, que crea tejido. Entonces tú vas a ver a un recién nacido de hijo de madre diabética, generalmente lo vas a ver gordito, rechoncho, los llamados choloncitos o los gorditos, como le dan en los servicios. Entonces estos niños, a pesar que nacen gorditos y nacen grandes porque nacen con gran peso, cabe resaltar que presentan hiperinsulinismo y por lo tanto presentan problemas, como por ejemplo un grande por edad gestacional tiene una gran tasa de ser hipoglicemia. Uno dirá, pucha, pero si está gordito debe estar bien. No es así, está gordito porque tiene mucha insulina, pero la insulina a su vez le baja la glucosa. Segundo, ese estado de hiperinsulinismo también lo puede condicionar a presentar enfermedad de membrana hialina, porque la insulina inhibe el surfactante pulmonar
ya sea su síntesis o también su acción lo inhibe, y por lo tanto no existe una adecuada maduración pulmonar. El niñito puede nacer con un cuadro de distrés respiratorio. Así que esos principalmente son las observaciones con los niños que son hijos de madres diabéticos para tener en consideración. ¿Listo? Ahora, ya tenemos los antecedentes. Por ejemplo, que me nazca grande para edad gestacional tiene que ser hijo de madre diabética en la mayoría de casos. No quiero decir que sea solamente ese. Ahora, ¿qué enfermedades sufren esos grandecitos? Sufren lo siguiente: sufren traumatismo. Como dijimos, son grandes para edad gestacional, o sea, son grandazos, y por lo tanto sufren generalmente dificultades para el parto. Pues generalmente para las madres es un martirio para dar a luz a estos chiquitines por vía vaginal, y para que salga chiquitín a veces tiene que hacer luxación de clavícula para poder sacarlo del vientre materno. Entonces, por esa razón los chiquitines sufren grandes cantidades de traumatismo, sobre todo en el tiempo del parto. Como ya dijimos hace un segundo, sufren generalmente trastorno de glucosa, hipoglicemia, y si son recién nacidos grandes para edad gestacional, pero que sean pretérminos, ¿de acuerdo?, pueden sufrir síndrome de distrés respiratorio tipo 1 o enfermedad de membrana hialina por inhibición de la insulina hacia el surfactante. También pueden tener hipocalcemia. Ojo, nunca se olviden que siempre la hipocalcemia está acompañada de la hipomagnesemia. Así que si ustedes dan tratamiento para hipocalcemia y no responde, piensen en el otro diagnóstico como hipomagnesemia como la causa del trastorno. Ahora, los pequeños para la edad gestacional van a sufrir lo siguiente: van a sufrir policitemia, hipoglicemia, asfixia y obviamente infección intrauterina por antecedente de TORCH. Ahora, ¿por qué policitemia? Al ser pequeño pelaje estacional, obviamente nosotros recordamos un poquito los principios básicos de nefrofisiología y aplicado un poco a la fisiología fetal. Los niñitos, si ustedes recuerdan, sus riñones no producen orina, sino producen líquido amniótico. Entonces, que prácticamente el riñón del niñito no tiene tanta capacidad como para regular el agua a nivel fetal. Entonces, generalmente los pequeños pelajes gestacional tienen problemas con policitemia porque presentan un hematocrito mayor a 65%. El diagnóstico de policitemia se hace con un hematocrito mayor a 65%. Hipoglicemia presenta también estos chiquitines porque obviamente al ser más chiquititos tienen poco tejido, poca demanda y obviamente tienen pocos, ¿cómo le puedo explicar? Tiene pocas reservas, esa es la palabra adecuada, tiene pocas reservas para realizar mecanismos como gluconeogénesis, glucogenolisis, y por lo tanto presentan hipoglicemia. Asfixia también pueden presentar estos chiquitines, y obviamente la infección intrauterina que ya la mencioné por el cuadro del TORCH. Entonces la respuesta para esta pregunta, ¿cuál sería? Según lo que me pide la pregunta INAM, pequeño para edad gestacional porque se ubica por debajo del percentil 5. Ahora, si nos olvidamos en la pregunta y nos dice básicamente, a ver, diga el diagnóstico completo del chiquitín con respecto a su edad gestacional, con los datos que me da, sería la respuesta, ¿cuál, muchachos? Sería un recién nacido a término, pequeño para edad gestacional. Esa sería la respuesta correcta en el caso me pidieran un diagnóstico totalmente completo. En este caso solamente me están pidiendo que evalúe al recién nacido solamente por el percentil. Así que la respuesta viene a ser la C. Pregunta 5, que es del año, obviamente, 2005 y del recentado médico de dicho año. Es la siguiente: ¿qué puntaje de Apgar le corresponde a un recién nacido que presenta el minuto de vida, manos y pies cianóticos, frecuencia cardíaca de 110 por minuto, esfuerzo respiratorio irregular, flacidez y gesticulación al estímulo? Bueno, acá el chiquitín está durmiendo, así que no lo vamos a molestar. Ahora, la pregunta es sencilla porque nos están pidiendo que evaluemos el Apgar. Ahora, el test de Virginia Apgar va a contar con los siguientes parámetros: evalúa la respiración, el llanto, la irritabilidad, el pulso, el ritmo cardíaco, el tono muscular y la coloración de la piel. Ahora, aquí tenemos un cuadrito donde están los parámetros del test de Virginia Apgar y con la puntuación de vida. Ahora, analicemos. La actividad cardíaca se mide en el test de Apgar por tres formas: cuando haya latido, latidos menor a 100 por minuto o latidos mayor o igual a 100 por minuto. La respiración se mide, ojo, no mide frecuencia respiratoria, sino mide la forma de la respiración. Si no respira el chiquitín,
si tiene una respiración irregular o una respiración fuerte o activa. Los reflejos que no responde a estímulos, por ejemplo, prácticamente ser totalmente tieso, por decirlo así, que responde solamente a muecas con llantos, pero que no tenga mucha fuerza el llanto. En cambio, un recién nacido que llora, que un poco más te destroza el oído, obviamente va a ser un recién nacido con un test de Apgar usando este parámetro un poco aumentado, o sea, en su máxima expresión, y por lo tanto no habría problema. El tono muscular se evalúa generalmente con la actividad del recién nacido, si tiene poco movimiento, si está muy activo o inquieto, y obviamente la coloración de la piel se evalúa de la siguiente manera: si es rosadito, si solamente tiene cianosis a nivel de extremidades, o si tiene una cianosis generalizada en todo el cuerpo. Entonces, evaluando la pregunta, en este caso sería frecuencia cardíaca de 110, decía la pregunta, una respiración irregular, generalmente responde con muecas, su tono muscular es flácido, y solamente decía que había cianosis en las manitos, en los pies. Por lo tanto, la respuesta viene a ser un test de Apgar 2, 3, 4, 5, y acá tiene 0. Entonces, ¿por qué es importante hacer la evaluación de Apgar? Ahora, generalmente en los textos antiguos decían que se usaba el test de Virginia-Apgar para diagnosticar asfixia neonatal. Ahora, ¿por qué tengo que hacer esto? Hincapié en lo siguiente: el test de Virginia-Apgar no se usa para el diagnóstico de asfixia neonatal. El diagnóstico de asfixia neonatal viene a ser con medición de pH, generalmente en la vena umbilical. Así que eso tienen que recordar siempre: medición de pH menos 100.4 principalmente es el parámetro para usar para diagnosticar asfixia neonatal. Ahora, esto que acá les menciono son valores referenciales, ya saben cómo se dice el diagnóstico de asfixia. Y obviamente el puntaje de Apgar al minuto no es útil para iniciar reanimación neonatal. ¿Por qué? A ver, vamos a poner dos casos. Por ejemplo, yo tengo un recién nacido que, considerando que sea término, buen peso al nacer, que es adecuado para la gestacional, versus un recién nacido con los mismos parámetros. Ahora, ¿por qué hago dos comparaciones iguales? Ahora, el primer recién nacido, una mamá totalmente ok. El segundo recién nacido, su madre tuvo que realizarse una anestesia para poder dar a luz, generalmente anestesia epidural. Entonces, la anestesia epidural puede viajar por la placenta y logra afectar al recién nacido. Por lo tanto, el recién nacido, a pesar de tener todos los parámetros adecuados para que sea maduro y no haya ningún problema, puede nacer con depresión respiratoria por el fármaco que se administró a la madre. Por lo tanto, no es recomendable usar el test de Apgar al minuto, porque obviamente no es útil para decir, oye, lo voy a reanimar o no al recién nacido. Ya que recuerden siempre que en el protocolo de reanimación neonatal siempre tiene que estimularse el recién nacido, ni bien sale del vientre materno, con el secado principalmente, y según la literatura se espera 30 segundos, o varios neonatólogos prefieren esperar 20 segundos. Depende de la literatura o del neonatólogo que ustedes consideren su maestro, tienen que guiarse de ellos. Los libros 30 segundos, si no responde a los estímulos externos, se le hace obviamente la ventilación a presión positiva y se evalúa también la frecuencia cardíaca para poder avanzar con el protocolo de reanimación. Algunos en 30, algunos en 20 segundos. Ahora, ¿pero para qué me sirve el test de Virginia-Apgar? Me sirve para ver cómo nació el niño, cómo respondió la reanimación, y también me dice hasta cuándo voy a dejar de reanimar. Por ejemplo, usemos el ejemplo anterior. Yo tengo al recién nacido que obviamente es considerado para reanimación. Generalmente se sigue un protocolo, y si yo veo que el Apgar no mejora, obviamente digo hasta aquí nada más, porque obviamente si mientras más pasa tiempo van a tener más complicaciones, ya que mucho tiempo un ambiente hipóxico logra traer ciertos problemas al recién nacido. Ya uno tiene que ver según los protocolos, según los estudios, para más o menos tomar esa decisión que de por sí es bien difícil de tomar. Y obviamente si yo tengo un recién nacido que entraba en reanimación y su Apgar mejora, obviamente me dice que está mejorando porque el Apgar comienza a aumentar. Entonces por eso uso el Apgar en tres cosas: cómo nació el niño, cómo respondió la reanimación y saber cuándo parar dicho reanimación. Entonces acá tenemos la respuesta. ¿Cuál es? Respuesta 5. Ahora tenemos una pregunta ya del PNID Asturias, dado que también se repitió desde el 97 al 2002, que es la siguiente: un prematuro de 32 semanas a la hora del día presenta una línea progresiva con cianosis y tirajes.
En la placa de tórax hay un patrón de vidrio esmerilado y broncograma aéreo, y a pesar de la ventilación, el oxígeno y los antibióticos continúan mal. ¿Qué terapéutica añadiría en primer término? Obviamente aquí el niñito está preocupado, o sea, no sabe, está mal y te pide que tú lo ayudes. Ahora, obviamente analizando la pregunta, como por ejemplo tiraje, cianosis y disnea progresiva, estamos en el contexto de un síndrome de dificultad respiratoria. Ahora, este síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido tiene múltiples causas, así que tenemos que ver cuál de todas es. Y aquí tenemos un cuadrito. ¿Cuáles son las causas de este síndrome? Generalmente lo vamos a dividir en 3 grandes grupos: por edad gestacional, por historia materna y los signos que yo voy a encontrar en el recién nacido. Por edad gestacional tenemos los 3 tipos: pretérmino, atérmino y prematuro. Un recién nacido pretérmino con dificultad respiratoria, la primera causa siempre es síndrome de distrés respiratorio tipo 1 o enfermedad de membrana hialina causado por deficiencia surfactante. Entonces nunca se olviden, recién nacido con dificultad respiratoria y que sea pretérmino, primera posibilidad, membrana hialina. En cambio, recién nacido a término y que nazca generalmente por cesárea, la primera posibilidad de disnea, en este caso viene a ser una enfermedad o entidad, en este caso, denominada taquimia transitoria de recién nacido, que generalmente se da en niños a términos nacidos por cesárea. Ahora, ¿por qué? Porque generalmente cuando un recién nacido nace por vía vaginal y todos los cambios que ocurren y los mecanismos que ocurren para que realiza este nacimiento, las contracciones uterinas, conforme se van haciendo más intensas y el chiquitín vaya pasando por el canal del parto, van comprimiendo el pecho del niñito. ¿Y por qué? Porque tenemos que recordar que dentro del pulmón del bebito se encuentra el líquido pulmonar. Entonces, al existir dicha compresión fisiológica en el canal del parto, al comprimir el pechito, el niñito va como a expulsar ese líquido y por lo tanto va a tener, cuando sale del vientre materno, líquido totalmente sin agua. Por lo tanto, van a facilitar la hematosis y el intercambio gaseoso. En cambio, si yo tengo un chiquitín que nace por cesárea, ya sea por múltiples causas, por distosas, por ejemplo, porque es una emergencia porque nazca por cesárea, obviamente no va a haber ese evento fisiológico que expulse el líquido pulmonar y va a quedar agüita en los pulmones y por lo tanto no va a haber una buena hematosis. Por lo tanto, al no haber una buena hematosis, el cuerpo lo traduce como falta de oxígeno y comienza a haber dificultad respiratoria. En cambio, si yo tengo un síndrome de dificultad respiratoria en un postérmino, primera posibilidad a pensar es el síndrome de aspiración de líquido meconial. Entonces nunca se olviden, si es postérmino, se aspira el meconio, y si es a término y nace por cesárea generalmente, taquimia transitoria de recién nacido. Ahora, ¿qué pasa si es que no es ninguna de las que he mencionado? Primera posibilidad, neumonía. En el caso, por ejemplo, neumonía, una sepsis en el recién nacido. ¿Y en qué caso se da esto? Se da el caso de recién nacidos que generalmente tienen como antecedente que su madre ha presentado una ruptura prematura de membranas por más de 18 horas. Mientras más prolongada sea la ruptura prematura, más posibilidad hay de coriamnionitis y por lo tanto también posibilidad de ser neumonía en el recién nacido y sepsis neonatal. Otra causa también es la hernia diafragmática y también los trastornos, por ejemplo, hipoglicemia, hipotermia o acidosis también puede causar dificultad respiratoria. Ahora, por historia materna tenemos lo siguiente. Si obviamente tengo una madre que tiene antecedentes de dar a luz a hijos prematuros, madre que sea diabética y que sufre una hemorragia en tercer trimestre, primera posibilidad diagnóstica, enfermedad de membrana hialina. Segundo, si tengo una madre con historia de ruptura prematura de membrana prolongada, fiebre intraparto y coriamnionitis, sospechar de neumonía y sepsis. Y tercero, si tengo una madre que tiene antecedente de dar a luz a niños, por ejemplo, en posttérmino, pensar siempre en síndrome de aspiración y líquido meconial. Como dije hace un segundo, las gestantes que se someten a cesáreas tienen una gran incidencia que los niños sufran taquimia transitoria recién nacido. Chicos, mis disculpas por la bulla, generalmente yo hago estos videos en la madrugada, o esta vez lo he hecho en la tarde y por eso se puede escuchar alguna bulla que haya alrededor de mi domicilio. Mil disculpas y espero que perdonen por dicha incomodidad y el inconveniente. Bueno, vamos a seguir. El tercer clasificación que tenemos que mencionar acá son los signos encontrados en el recién nacido. Y aquí encontramos lo siguiente. Por ejemplo, un recién nacido que nazca con galga menor a 4 o 6, algunos libros dicen menor a 3, es sospechoso de asfixia. También un recién nacido que
haya sido sometido a maniobras de reanimación y que después de las maniobras tenga dificultad respiratoria, sospechar neumotórax. 3. Un recién nacido que tenga abdomen excavado, sospechar de hernia diafragmática y nunca dar ventilación a presión positiva en los niños que tengan hernia diafragmática. El tratamiento en estos casos es intubación. Los recién nacidos que tengan fiebre o hipotermia, sospechar de infección, generalmente sepsis o neumonía causada por pneumonitis. Y obviamente los recién nacidos que presentan arteria umbilical única presentan un montón de malformaciones congénitas, pero principalmente agenesia o hipoplasia pulmonar. Entonces ya más o menos hemos hecho un super resumen de cómo tenemos que enfocar esta pregunta, ya sea por edad gestacional, ya sea por historia de la madre o ya sea por los signos que puedo encontrar en el recién nacido. Ahora, ¿cómo yo evalúo la dificultad respiratoria? Lo evalúo por un test llamado el test de Silverman-Andersen, que generalmente tiene estos parámetros: aleteo nasal, quejido expiratorio, tiraje intercostal, retracción external y disociación tóraco-abdominal. Estos tres últimos básicamente nos traducen una dificultad respiratoria. El aleteo nasal también, y el tejido respiratorio que si es audible sin el estetoscopio, obviamente nos dice que es peor pronóstico. Por lo tanto, en un recién nacido que no presenta complicaciones o problemas, el test de Silverman tiene que ser 0. ¿De acuerdo? O sea, no tiene que tener ninguno. Por ejemplo, que no tenga aleteo, que no haga tiraje, que no haga retracción, que esté sincronizada la respiración y que no haga quejido. Ok, es un recién nacido feliz y sin problemas. Por lo tanto, basta que comience a aumentar un puntito ese test, vamos a tener test respiratorio. Generalmente de 1 a 3 es leve, de 4 a 6 es moderado y un test de Silverman de 7 a 10 es severo. Obviamente, mientras más aumente el test con respecto al su puntaje, es peor pronóstico. Bueno, con respecto a la clasificación de la disnea, en este caso la dificultad respiratoria, el síndrome, en el recién nacido voy a encontrar 4 tipos importantísimos. El tipo 1, que es la de Mann-Yalina. El tipo 2, la taquicardia transitoria. Tengo el síndrome de aspiración líquido meconial y la neumonía. Generalmente el síndrome de respiratorio tipo 1 se presenta en prematuros y es más frecuente en prematuros que tengan menos de 28 semanas de gestación, un 80%. Y ojo, mientras más aumenta la edad gestacional, menos incidencia hay de enfermedad de Mann-Yalina. Por lo tanto, los prematuros están siempre predispuestos a sufrir ¿de qué, muchachos? De sufrir síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o distrés respiratorio tipo 1, Mann-Yalina, número 1. Número 2, los prematuros están muy predispuestos a sufrir una enfermedad llamada enterocolitis necrotizante. Número 3, los prematuros están muy asociado a la presencia de policitemia o poliglobulia en unos textos, hipoglicemia, asfixia, etc. Así que ya les mencioné las entidades que son más o menos frecuentes según prematuro. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para la Mann-Yalina? Prematurez a la cabeza, sexo masculino, presencia de hemorragia en tercer trimestre y, ojo, el segundo gemelo. Generalmente la presencia de gemelos siempre es un motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque obviamente los gemelos no van a nutrirse por igual. Siempre va a haber uno que se nutra más que el otro. Por ejemplo, van a encontrar que en la mayoría de los casos los gemelos, uno nace más grande, otro nace más pequeño. Uno puede nacer inclusive grande para edad gestacional y otro puede nacer pequeño para edad gestacional, teniendo la misma cantidad de semanas y los mismos controles. Así que hay que tener en cuenta eso. Si tengo un segundo gemelo, tengo que monitorizarlo si es más chiquitito para poder descartar esta entidad. La enfermedad o el cuadro de taquicardia transitoria recién nacido generalmente se da por parto cesárea. El síndrome de aspiración líquido meconial, acá característicamente hijo de madre diabética, recién nacido post-término como primera causa en cuarto a características epidemiológicas, y la presencia de oligohidramnios. Generalmente si tengo poco líquido amniótico, va a haber poco líquido que diluye el meconio. Por lo tanto, la presencia de oligohidramnios me puede condicionar a un síndrome de aspiración líquido meconial. Ahora, solamente el oligohidramnios no me da eso, sino me da múltiples causas más que son en la mayoría de veces causas congénitas que logran dar una mayor incidencia de morbo y mortalidad en el chiquitito. Así que oligohidramnios, mucho cuidado y observarlo detenidamente en los controles prenatales. Y la entidad de neumonía, por ejemplo, acá dijimos que sea una gestante con una rotura reumatóide de membranas mayor a 18 horas, la presencia de coriamnionitis, fiebre materna
es importante. Entonces, ruptura prematura más de 18 horas, colonitis y fiebre materna principalmente son los factores de riesgo más importantes para que me digan que un recién nacido puede nacer con sepsis o neumonía. Y obviamente aquí tenemos que recordar lo siguiente. Tenemos que recordar que generalmente la intubación también causa traumatismo y puede ocasionar también la presencia de neumonía, pero los antecedentes que mencionamos es lo que importa. Ahora, con respecto a la fisiopatología tenemos que recordar lo siguiente. La demanda de alina es por déficit surfactante, por lo tanto no hay maduración pulmonar y el pulmón puede colapsar, ya que el surfactante que es producido por el neumocito tipo 2 es lo que le da la resistencia a los alvéolos. La fisiopatología de la taquilla transitoria es el retardo en la reabsorción líquido pulmonar, dijimos por la falta de estímulo para que este líquido salga, que se da generalmente en la vía vaginal, en el canal del parto. El síndrome de aspiración líquido meconial generalmente se da aspiración de meconio, que conlleva siempre la formación de atelectasias, y la atelectasia causa atrapamiento de aire e hipertensión pulmonar. Y la neumonía, en este caso, la fisiopatología es la misma, que obviamente es infección, inflamación, ya sea causada por invasión bacteriana, y obviamente en forma pus en el espacio alveolar. Lo más importante de esto, chicos, es la clínica de estos síndromes de dificultad respiratoria. ¿Por qué? Vamos a enfocarnos en dos grandes grupos: en la membrana hialina y en la taquilla transitoria recién nacido. En la membrana hialina tenemos que observar lo siguiente: generalmente se da en las primeras 6 horas de vida. Número 1. Número 2, la membrana hialina, sus síntomas se empeoran con el tiempo, a diferencia de la taquilla transitoria, que obviamente va a ser un curso más benigno, no es progresivo y es autolimitado, es decir, mejora máximo a las 72 horas. Entonces, mientras yo tengo un recién nacido que sus síntomas se empeoran, pensar generalmente en membrana hialina, y eso si le sumo que espera que sea prematuro, o si tengo un recién nacido prematuro leve, cerca a término, que tiene dificultad respiratoria, que no haya nacido por cesárea, puede pasar también en membrana hialina, pero si nació por cesárea, pensar también en este cuadro. En síndrome de aspiración líquido meconial tenemos que recordar lo siguiente: como aquí tenemos la formación de atelectasias, obviamente tenemos que tener un mayor uso de oxígeno. Por lo tanto, eso lo va a diferenciar de una taquilla transitoria con respecto al oxígeno. La taquilla transitoria tiene requerimientos muy bajos de oxígeno. En cambio, el síndrome de aspiración líquido meconial tiene requerimientos de oxígeno altos. Eso es lo importante. Y la neumonía obviamente puede ocasionar cuadros múltiples y sistémicos, por ejemplo acidosis, hipoxemia, coagulación intramuscular diseminada, hemorragia pulmonar, puede ir al shock, ictericia, etc. Entonces siempre recuerden las características de las 4 entidades con respecto al tipo clínico. Una es ascendente, es decir, empeora con el tiempo; otra generalmente es limitada, requiere poco oxígeno; otra te requiere harto oxígeno y hay un abombamiento torácico por atrapamiento aéreo causado por la atelectasia; y la otra puede causar cuadros sistémicos, incluido shock, CID y múltiples causas más. Entonces, para ya finalizar, aquí la pregunta del MIR: un prematuro, ya pienso que es membrana hialina. A la hora de vida presenta una línea progresiva. Dijimos que la membrana hialina se da en las primeras 6 horas de vida, por lo tanto encaja. Presenta una línea progresiva, es decir, va de menos a más. Eso descarta, obviamente, según el parámetro clínico, las demás entidades. Cianosis y tiraje. Pues obviamente me dice la presencia de cianosis y tiraje, me dice básicamente de que tengo un test de Silverman y Andersen considerablemente alto y por lo tanto tengo que actuar rápido. En la ecografía hay un patrón de virus medilado. Esto no es específico, ya que este patrón de virus medilado me traduce un compromiso intersticial alveolar que no me dice absolutamente nada. Igual que broncorambae. O sea, yo para sacar la respuesta me enfoco en la edad, prematuro, y obviamente en la línea progresiva. Sé que es una membrana hialina, por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Surfactante endotraqueal. Ahora, ¿por qué no puede ser prednisona intravenosa? Porque se da prednisona para prevenir la membrana hialina, no se da como tratamiento una vez que el chiquitín nace. Entonces, si la pregunta hubiera sido ¿cuál hubiera sido el tratamiento de prevención para este recién nacido, si es que queremos que no nazca así, hubiera sido la respuesta prednisona intravenosa. Bueno, mucho un corticoide, porque será betametasona, en este caso será, no sea prednisona. Pero la pregunta es,
se enfoca en que recién nacido ya nació y tenemos que tratarlo, y por lo tanto la respuesta es surfactante endotraqueal. En indometacina oral, en este caso, se da en los niños que tengan persistencia de ductus arterioso, para cerrarlo obviamente, y nunca se le da a los niños indometacina en los niños que hayan nacido con tetralogía de Fallot, porque la presencia de una cardiopatía cianótica es obligatoriamente, depende del ductus para que el niño viva. Si uno le da indometacina a un niño con Fallot, prácticamente le está complicando el cuadro y está agravando su pronóstico. Bicarbonato intravenoso no tiene nada que ver, porque no me dice que está acidótico y nada de eso, y glucosa intravenosa tampoco, porque no me da a entender que está en hipoglicemia. Ojo, también la hipoglicemia también te causa, también dijimos, también te causa dificultad respiratoria, pero no me da en el caso ningún parámetro para que yo pueda sospechar de hipoglicemia. Obviamente en la atención neonatal ya en el campo tenemos que pedir toda la batería necesaria. Por ejemplo, tenemos que pedir glucosa, tenemos que pedir hematocrito, para evaluar un pequeño periodo gestacional y sobre todo un prematuro, porque recordamos que son muy frecuentes la aparición de policitemia e hipoglicemia. Bueno, muchachos, espero de que les haya servido así algo pequeña esta charla. Más bien disculpen la molestia por la bulla que se está escuchando alrededor, mil disculpas a eso. Muchas gracias por preferir que los ayudemos en todo lo que necesiten, y sigan enviando sus inbox al Facebook de nuestro grupo solicitando algún video que pueda ser de ayuda para ustedes. Y recuerden lo siguiente: si quieres estudiar a los hombres, no dejes de analizar nunca a los niñitos, porque los niñitos son el futuro de la humanidad, y obviamente hay que darles el amor, el cuidado y el cariño que se merecen, porque son el mundo entero. Un niño es un mundo, un niño es un universo, y hay que tratarlo siempre con amor, con cariño y con respeto, y cuidarlo siempre. Muchas gracias, chicos, y nos vemos en otra ocasión. Chao.